Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Qué tal, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y este fin de semana vamos a desarrollar el tratamiento de distintos temas que marcan agenda noticiosa en nuestro país. Inicialmente, en el primer punto del programa habrá que hacer referencia a un aspecto que ha generado bastante debate, polémica. Se trata de una evaluación acerca del conflicto cívico que ha tenido por lo menos su epicentro en cuanto a fechas el pasado 10 de enero, fecha en la que se produjo movilizaciones en distintas capitales del país, con los resultados que son de conocimiento público. Ahora, obviamente, habrá que establecer cuáles son los efectos en el escenario nacional hacia adelante, qué perspectiva se encuentra. Una de las características de esa jornada de movilización ha sido los hechos de violencia que se han registrado, sobre todo en la sede de gobierno. Pero existe un contexto, razones, motivaciones, causas del conflicto que estarán precisamente en voz de nuestros invitados especiales, resaltando precisamente estos elementos. El segundo punto de diálogo en Panamericana tiene que ver con la situación en el Perú. A propósito, no solamente de los conflictos que se registra, pero fundamentalmente sobre las decisiones que han surgido del gobierno peruano contra el expresidente Evo Morales. Es de conocimiento público que inicialmente se ha determinado cerrar fronteras para el exmandatario boliviano, además de otros 8 ciudadanos que no podrán ingresar legalmente a ese país. Pero también hubo algunas decisiones judiciales. La Fiscalía del Perú ha admitido una denuncia en contra del expresidente boliviano. Estos aspectos serán parte del análisis también en el segundo punto de diálogo en Panamericana. Y finalmente, le vamos a dar la dimensión, por eso vamos a rogar a nuestros invitados especiales este fin de semana tomar el tiempo necesario sin extenderse en algunos de los casos, porque el último punto también merece un tiempo adecuado para su consideración, que tiene que ver con agresiones a periodistas y denuncias de vulneraciones a la libertad de prensa que se han registrado en distintos escenarios, y uno de ellos ha sido precisamente en la jornada del pasado 10 de enero. Nuestros invitados especiales de este fin de semana se encuentran en los estudios de la emisora. Nuestros invitados, valga la redundancia, vamos a mencionar que hemos realizado un sorteo previo para establecer el orden de participación. Por ello, les damos la bienvenida inicialmente al doctor Carlos Bert como investigador, analista, ex autoridad de Estado. También está con nosotros el abogado constitucionalista Israel Quino, finalmente el ex dirigente de la Central Obrera Regional de la Ciudad del Alto, abogado también él, Roberto de la Cruz. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de diálogo en Panamericana de este fin de semana. Antes de iniciar las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar a nuestros amables invitados de este fin de semana evitar emitir precisamente cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación. Empezamos con usted, doctor Carlos Bert, que mencionar frente a este primer punto la evaluación del conflicto cívico, sus efectos en el escenario nacional hacia adelante, pero además haciendo referencia a la génesis de este conflicto
que tiende, que busca consolidarse como un movimiento nacional, aunque su epicentro sigue siendo Santa Cruz. Adelante, doctor Carlos Berte. Muy buenas tardes en este sábado a todos los amigos de la extensísima audiencia de Radio Panamericana. Un saludo cordial tanto a Roberto como al doctor Israel, con quienes vamos a compartir este diálogo, y por supuesto un agradecimiento al equipo de la radio por la invitación. El primer tema, el primer punto, la evaluación del conflicto cívico y la identificación de las raíces, los orígenes de este conflicto, es un tema que se viene debatiendo meses, pero que ha adquirido nuevamente actualidad en los dos últimos grandes eventos en términos de conflictividad social y política. Es decir, el paro de 36 días de Santa Cruz alrededor del tema del Censo Nacional de Población y Vivienda, e inmediatamente después la detención del gobernador cruceño, que ha desatado otra ola conflictiva, que es la que está todavía agitando la vida del país. Son dos eventos diferentes, pero íntimamente relacionados. Es ininteligible, no termina de entenderse por qué el Ministerio Público y el gobierno deciden ejecutar un mandamiento de aprehensión en contra del gobernador a los pocos días de concluido el conflicto, concluido a medias y relativamente el conflicto de los 36 días de paro, que es inédito. Nunca antes en Bolivia se dio semejante paro de todo un departamento, y aún más tratándose del departamento que tiene la locomotora económica del país. Entonces, es difícil entender por qué, pasados muy pocos días del el cuarto intermedio, llamémosle así, o de la suspensión de las tensiones, deciden ejecutar el mandamiento de aprehensión y sabiendo lo que iba a suceder, ¿no? Bueno, lo cierto es que lo hicieron, y sobre este tema hay al menos dos elementos. Hay un componente político y un componente jurídico. El componente político, quiero decirlo con mucha claridad, es bastante complejo, porque en este componente político se entremezclan factores constitucionales, derechos y garantías constitucionales, y el factor propiamente político. Es necesario esclarecer que en el occidente, en gran parte del occidente del país, no se ve el conflicto ni la reacción después de lo sucedido con el gobernador de Santa Cruz, no se ve de la misma manera que se aprecia el tema en Santa Cruz. En Santa Cruz, como es lógico, después de las agresiones sufridas por la región en el marco del paro de los 36 días, en Santa Cruz tienden a asumirlo como una agresión del Estado boliviano a su identidad regional, pero además está personalizado en el gobernador. Desde Occidente, la percepción más bien es en función de los derechos y garantías constitucionales y los derechos humanos de las personas, que han quedado evidentemente demostradas en su violación
que afectan no solo al ciudadano Luis Fernando Camacho, ya que los derechos del gobernador cruceño como persona son también los derechos de todas y todos los bolivianos. Y entonces la violación de esos derechos amenaza al régimen de los derechos del conjunto de la población. De suerte que en el occidente, al menos hablaré de mi persona, la visión que tengo y el posicionamiento es de impugnación a la actitud del Estado de violar esos derechos, poniendo en riesgo, debilitando el Estado de Derecho, la vigencia de los derechos humanos, la anulación de las garantías constitucionales de las personas, y lo que es ya un elemento cotidiano, la judicialización de la política y la subordinación de los mecanismos de la justicia al poder político. Y entonces hay que sumar las voces con miradas y análisis diferentes, hay que sumar las voces para defender el régimen de derechos humanos, de garantías, que en el fondo es defensa de la democracia. Ese es el elemento político. El elemento jurídico es uno que está en debate hace mucho tiempo, para no repetir el grave problema de la justicia, usada políticamente, subordinada al poder político. Pero en este caso, es evidente que la forma como es detenido, cómo fue detenido el ciudadano Luis Fernando Camacho, el lugar a donde se lo envía en calidad de detención preventiva, y la serie de acontecimientos que siguen a estas decisiones judiciales, claramente esas decisiones violan disposiciones legales concretas. Para ser muy breve, ya que, repito, es un tema largamente discutido, la decisión de detener a un gobernador en Santa Cruz, traerlo a La Paz, determinar su detención preventiva, enviarlo a Chonchocoro, viola al menos las previsiones del artículo 231 bis del Código de Procedimiento Penal. Este artículo es el que regula las medidas cautelares personales y para información de la población, porque solo los abogados conocen estas cosas, en este artículo hay 10 medidas cautelares personales y solo la última es la detención preventiva. Y para aplicar una de esas 10 medidas, el Código exige que se cumplan 3 elementos. Primero, que existan indicios, que existan elementos de convicción que permitan sostener, dice el artículo, que el imputado, en este caso el ciudadano Camacho, es con probabilidad autor o partícipe de un hecho punible. Segundo elemento, y no es alternativo, tienen que acumularse estos 3 elementos. Deben existir suficientes elementos de convicción que no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad. Entonces, estos 3 elementos deben cumplirse para adoptar una de las 10 medidas cautelares. Voy a leer algunas porque de la aplicación de esto puede salir la solución, porque el conflicto continúa. Estamos ya, 15 días, 2 semanas con este conflicto en curso y no parecen haber señales de solución. Primero, el número 1,
este artículo dice que se puede aplicar fianza juratoria consistente en la promesa del imputado de someterse al procedimiento y no obstaculizar la investigación. Como verán, esta medida apunta a sustituir las dudas de los dos últimos elementos que se requieren para aplicar medidas. 2. Obligación de presentarse ante el juez o ante la autoridad que se designe. De esa manera se garantiza que va a estar sometido al proceso. Más abajo en el 6 pueden aplicarle fianza personal o económica. En el caso de la familia Camacho, una fianza económica alta que garantice su presencia y la continuidad del proceso y en su caso la rehabilitación, el cubrir los daños que podrían resultar del hecho punible es algo previsible y posible de aplicarse. Podrían también la prohibición de salir del país o, por supuesto, es impedir que Camacho viaje al exterior. La detención domiciliaria. Y el código dice solamente en última instancia y velando por la vigencia de los derechos de la persona, sí y solo sí en esos casos aplicar la detención preventiva. Pero además, y con esto voy a cerrar en esta primera intervención, miren, el artículo 237 dice lo siguiente: los detenidos preventivamente serán internados en establecimientos especiales, diferentes de los que se utilizan para los condenados, o al menos en secciones separadas de las dispuestas, etc. Bien, ¿qué ha sucedido en la práctica? Traen al gobernador de Santa Cruz, departamento que como todos sabemos está debajo de los 300 metros sobre el nivel del mar. Lo traen a La Paz, decretan su detención preventiva y lo mandan a Chonchocoro, casi a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Y lo llevan al penal de máxima seguridad del país, violando lo que dice este artículo del Código de Procedimiento Penal. Y termino con lo siguiente. El procedimiento penal establece también en su 239 que cesarán las medidas cautelares personales cuando se constate que el imputado tiene una grave enfermedad, que es lo que han demostrado. El señor Camacho adolece de una enfermedad muy grave y que es además muy rara, y no obstante continúa detenido. Bien, estas son las violaciones. Personalmente, como analista y como abogado, estoy obligado a salir en defensa de estos derechos, de estas garantías, de levantar mi voz de protesta, de sumarme al reclamo por la forma como ha conducido esto el gobierno y en general el Estado boliviano. Muy bien, le agradecemos a don Carlos Bert. ¿Qué dice Roberto de la Cruz en este primer punto del programa? ¿Cómo evalúa este conflicto que se ha registrado y cuáles son sus perspectivas a futuro? Gracias, José Luis. Un saludo cordial al país, a don Carlos, a Israel, respectivamente. En mi condición de ciudadano común y corriente, que no tiene compromiso con el actual gobierno, peor con la oposición, sino intentaré de manifestar la preocupación de esa gran población que es perjudicado
de esta nuevamente polarización política en el país. A ver, hasta antes de ayer, día en que hubo movilizaciones, ya no era un conflicto cívico solamente de Santa Cruz, sino se tornaba por todo el escenario nacional con distintas variables, como la defensa de la democracia y también con efectos múltiples. Esto ahora ya no es lo mismo. Ya no hay esos movimientos que piden queremos libertad de Camacho, pero sí pronunciamientos que continúan en defensa de la democracia. Pero no olviden que todos estos conflictos, compañeros, José Luis, devienen desde el régimen del gobierno de Evo Morales Ayma, gobierno que desde ese entonces nunca ha tenido una estrategia de dar solución a los conflictos vía diálogo, vía pacífica. Es decir, siempre fue asimilado con confrontación, con grupos de choque, de agresión directa, en algunos casos con uso de la fuerza policial. Además, lo de Santa Cruz no es casual, José Luis. Primero las movilizaciones fueron por el censo. Hasta anteayer, repito, por la detención del gobernador Fernando Camacho y de la democracia. Es cierto que Santa Cruz es un departamento estratégico por diversos factores y puede cambiar el escenario político del país. Sí, tiene esa capacidad Santa Cruz. Primero, es un departamento eminentemente productivo y de desarrollo. Eso nadie puede negar. Segundo, es uno de los departamentos en este momento con mayor población. Por eso la migración de colla hacia ese departamento. Y por tanto, habrá que tener en el ámbito político mucho cuidado. No sé si el gobierno está tomando en cuenta este aspecto. Ahora bien, específicamente lo de Camacho. Camacho, después de 36 días de paro cívico, sacrificio de la población cruceña, demandas que no fueron logradas por la población, Camacho se había comprometido censo 2023 y federalismo. ¿Ha logrado? No. Por tanto, la gente ya no confiaba más en Camacho, porque con sus compromisos hacia las bases, Camacho había defraudado. Ante esa situación, Camacho necesitaba, José Luis, algo para recuperar su imagen en Santa Cruz, porque estaba deteriorada su imagen. Y justo llega la captura con un espectacular operativo policial y luego arresto en la ciudad de La Paz y finalmente detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro. Por este motivo, la reacción del Comité Cívico de Santa Cruz y de algunos sectores del país, la gran mayoría de la población, no ha reaccionado en favor de Camacho, particularmente del occidente boliviano. Pero sí defienden la democracia con pronunciamientos. ¿Por qué no defienden a Camacho? Es la pregunta, ¿no? Porque la gente recuerda, José Luis, de desastroso y corrupta gestión transitoria de Yanine Áñez, de 11 meses, en donde Camacho era parte de ese gobierno, porque había puesto el mismo Camacho como ministros a algunos hombres de su confianza. Eso fue causante para que quien se escapó, Evo Morales, a México y luego a Argentina, inclusive retorne a nuestro país como si no hubiera pasado nada. Si Áñez y Camacho llamaban a las elecciones dentro de los 3 meses, Evo no retornaba después de su corrida. Ahora tocaremos en específico el show de Camacho solo con 2 preguntas.
Primero, me pregunto, ¿Luis Fernando Camacho puede gobernar Santa Cruz desde la cárcel de Chonchocoro? ¿Camacho puede gobernar Santa Cruz a control remoto? No. Entonces el vacío de poder que se encuentra en estos momentos Santa Cruz de la Sierra, a nuestro punto de vista, a nuestro juicio, debe ser llenado ese vacío jurídico. ¿Para qué? Para el manejo eficiente de los recursos económicos y para que Santa Cruz tenga su gobernador. Camacho se mantendrá en el cargo como gobernador. Dicen que ahora Camacho ya no va a ser gobernador. No. Las normas le permiten que Camacho va a seguir siendo gobernador mientras no exista una sentencia ejecutoriada, el proceso penal que tiene en la justicia boliviana. Solo una sentencia condenatoria ejecutoriada va a dar por finalizado su cargo de gobernador del departamento de Santa Cruz. Sin embargo, en estos momentos, al encontrarse vacío, estamos observando en los últimos días de que sus colaboradores, sus secretarios, etcétera, traen documentos y hacen firmar en las celdas del mismo de la cárcel de Chonchocoro. ¿Cuándo y en dónde se ha visto eso? Esposa que llega y le acompaña, creo que 2 o 3 noches. ¿Cuándo y en dónde se ha visto eso? Sus familiares entran, salen y entran de Chonchocoro. Eso pasa con otros internos preventivos en Chonchocoro o en San Pedro. Que yo me recuerde, José Luis y amigos de Panamericana, del mismo delito, este ciudadano humilde en 2003, Roberto de la Cruz, fue encarcelado por un imaginario delito de terrorismo por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y José Luis Paredes, también a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro. Roberto de la Cruz estuvo 15 días en régimen cerrado sin derecho al sol. Pero hoy, señor Camacho goza de ciertos privilegios. ¿Qué estarán diciendo los otros internos preventivos en Chonchocoro y en otros recintos carcelarios? Eso hacemos el reclamo público respectivo a los administradores de la justicia boliviana. Ahora, yo encuentro, José Luis, que para ocupar ese vacío de poder que tiene el señor gobernador Camacho, hay 3 opciones legales que se deben aplicar el vacío del gobernador. Es decir, el Estatuto Autonómico de Santa Cruz, el Estatuto de Funcionario Público y la Constitución Política del Estado, que es la norma suprema de nuestro país. Legalmente, ¿qué corresponde? Primera vía. Ante la ausencia temporal o impedimento del gobernador, corresponde aplicar el parágrafo 1 del artículo 25 del Estatuto Autonómico de Santa Cruz, que señala en ausencia temporal e impedimento definitivo. ¿Qué dice este estatuto? Numeral 1 establece: ante la ausencia temporal de la gobernadora o del gobernador se produce la suplencia gubernamental asumiendo la vicegobernadora o el vicegobernador las funciones de gobernadora o de gobernador. No lo dice Roberto de la Cruz, su propio estatuto autonómico que está en función en Santa Cruz. Este artículo
Además es concordante, porque aquí están los dos abogados, no me van a dejar mentir, con el parágrafo 4 del artículo 18, que manifiesta que el vicegobernador o la vicegobernadora se elegirá junto al gobernador o gobernadora, como las que se han registrado. Hasta antes, cuando manifiesto esto, tiene por principal función los vicegobernadores, vicegobernadoras, reemplazar al gobernador o gobernadora en los casos previstos por el presente estatuto. ¿Para qué? Para coordinar el relacionamiento de la Asamblea Legislativa Departamental y apoyar al gobernador o gobernadora en todos aquellos asuntos que le encomiende para el desarrollo de la gestión del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz. Su forma de elección, periodo y pérdida de mandato se regirá por las mismas reglas aplicadas para el gobernador y gobernadora, lo que tiene que ocurrir. Por tanto, legalmente, José Luis, corresponde que el vicegobernador Mario Aguilera asuma la titularidad de la gobernación, porque fue elegido junto al gobernador, que hoy está encarcelado por presunto delito que está sancionado en el Código Penal, hasta inclusive con 20 años de cárcel. 2. Si no quieren cumplir con su propio estatuto autonómico, pueden también aplicar el artículo 41, inciso F del Estatuto del Funcionario Público. Colegas, ¿qué dice este artículo? Este artículo que manifiesta que el retiro de un funcionario público, dice, podrá producirse por abandono de funciones por un periodo de 3 días hábiles consecutivos o 6 discontinuos en un mes, no debidamente justificados. Camacho fue elegido en las elecciones subnacionales, pero no está fuera de las competencias del Estatuto del Funcionario Público, por lo que corresponde también se aplique esta figura jurídica. ¿Por qué no? Asistió a su fuente laboral desde hace 2 semanas respectivamente. Y por último, el tercero, también se puede aplicar el artículo 140, parágrafo 1 y 2 de la propia Constitución Política del Estado, que señala: ni la Asamblea Legislativa Plurinacional, ni ningún otro órgano o institución, ni asociación o reunión popular de ninguna clase podrá conceder a órgano o persona alguna facultades extraordinarias diferentes a las establecidas de la Constitución. No podrá acumularse el poder público, ni otorgarse supremacía por la que los derechos y garantías conocidos en esta Constitución queden a merced de órgano o persona alguna. Por tanto, las autoridades del gobierno departamental de Santa Cruz se ven obligados a elegir interinamente, provisionalmente, a un gobernador. Muy bien, muchas gracias, don Roberto de la Cruz. ¿Qué dice también el abogado constitucionalista Israel Quino sobre este tema? ¿Qué elementos destacar además de lo que ya se ha mencionado? Adelante. Muchas gracias, José Luis, agradecido por la invitación, saludar a Roberto, al doctor Bert y a toda la audiencia en todo el país. Yo plantearía 3 variables en virtud a este escenario de conflictividad respecto, por supuesto, la detención del ciudadano Luis Fernando Camacho, y a partir de ahí, ¿no?, el efecto justamente, ¿no?, de aplicación plena de la autonomía en nuestro país en virtud a una suplencia gubernamental que dispone el Estatuto Autonómico Cruceño a partir de esta eventualidad, de este impedimento temporal que tiene el gobernador de ejercer sus funciones. En los últimos días hemos visto manifiestos de colectivos, plataformas, no así un movimiento cívico en todo el país, que empodere en un criterio de pronto de reivindicación nacional, ¿no?, la consigna demanda libertad de Camacho. Entonces, un primer elemento allí de que no ha generado una adhesión popular, ¿no?, la solicitud, la demanda, la consigna libertad de Camacho.
Un segundo elemento, no existe a partir de ahí ni siquiera un movimiento unificado cívico, ¿no?, como oposición regional, ¿no?, hacia el nivel central del Estado o hacia el sistema de justicia, y ahí es importante diferenciar. Las consignas de plataforma, de movilizaciones ciudadanas son contra el gobierno, contra el sistema judicial, porque contra el Estado no pueden ser, ahí hay una incongruencia. Entonces, tienen absolutamente todo el derecho de movilizarse las plataformas, los colectivos humanos, colectivos sociales que puedan de pronto asistir en algunas regiones del país, pues tienen absolutamente todo el derecho de hacerlo, como quienes rechacen esos manifiestos también. Lo cuestionable es que a título de un rechazo a una medida de protesta, pues se generen hechos de violencia. Esto es lo impermisible, ¿no? Y allí el Estado, como institucionalidad democrática, tiene que intervenir justamente para evitar excesos, para disuadir los probables escenarios de conflicto y, en su defecto, en último caso, generar las medidas proporcionales de disuasión del conflicto. En ningún caso puede ser ni desproporcional ni ilegal, y mucho menos, ¿no?, cuando no se lo necesite. Entonces, al no tener una reivindicación nacional del movimiento, ni tener una adhesión popular, pues son manifiestos aislados que no congregan siquiera una posición masiva en todo el país respecto a ese hecho. Claro, porque quizás no se identifica algún hecho vulnerador de los derechos humanos del ciudadano Camacho. La segunda variable, José Luis, tiene que ver justamente con un elemento político. 36 días de paro luego de una consigna de censo donde también se le miente al pueblo cruceño, se le hace creer que técnicamente es factible llevar un censo 2023 y que luego de intensas negociaciones los dirigentes cívicos del denominado Comité Interinstitucional resignados salen a decir, bueno, censo 2024. Y lo hacen todavía de una manera grupal, ¿no? Ni siquiera obedeciendo el mandato del famoso cabildo, el cabildo que decía censo 2023 o muerte, como lo interpretaba el ciudadano Camacho. Bueno, entonces, luego de que se le miente al pueblo cruceño, aceptan una medida en la que no tenía ni pies ni cabeza. La consigna nació equivocada, porque el fondo debió ser justamente la traducción, la materialización de los resultados en, primero, políticas públicas, seguramente el debate del pacto fiscal de por medio, pero segundo, la aplicación normativa de los resultados en virtud al rediseño de escaños y la redistribución de escaños y el rediseño de circunscripciones electorales, ¿no? Allí debió radicar en sí la consigna demanda, ¿no? Pero bueno, equivocaron el camino y se tuvo ya efectos consecuentes, por supuesto. Hay una estimación de más de $1.000 millones de afectación a la economía, particularmente afectada esa fuerza productiva, esa fuerza social cruceña que hoy quiere trabajar y que no se adhiere a este movimiento, que no genera siquiera los efectos de las movilizaciones de lo que otro momento sí se advertía con relación a la consigna del censo. Entonces, políticamente, ¿no?, una movilización, una suerte de activismo muy débil. Entonces, cuando se tiene un movimiento tan débil respecto a esta cruzada, le vamos a llamar, por lo que muchos cuestionan en razón a la detención del ciudadano Camacho, pues entonces difícilmente esto va a crecer, porque las mejores cartas ya se las han jugado, ¿no? Y a partir de ahí, solamente por mencionar, ni siquiera el eje central de los denominados comités cívicos, en el caso particular de Cochabamba, se ha adherido, por ejemplo, ¿no? Ni siquiera los líderes, ¿no?, de oposición regional, por denominarles así, por ejemplo, tal el caso del pronunciamiento del alcalde cochabambino, ¿no?, tampoco se ha generado, ni siquiera el alcalde de Santa Cruz, ¿no?, está en una posición de apoyo, ¿no?, a la vulneración de derechos humanos, o lo que de pronto se pueda cuestionar en la coyuntura en razón del ciudadano Camacho. Y a partir de ahí habrá que entender, José Luis, qué dispone justamente la justicia, ¿no?,
a una persona porque no está juzgando la justicia al gobernador de Santa Cruz, ¿no? Y hay que decirlo claramente, está juzgando al ex dirigente cívico Luis Fernando Camacho. Claro, se le imputa un delito que nuestro Código Penal lo sanciona con hasta 20 años de cárcel. Ahora, a partir de allí será la justicia, el sistema de persecución penal, será la valoración de un tribunal de sentencia, seguramente cuando vayan a un juicio oral, porque es altamente probable que lo acusen formalmente, porque cuando se lo imputa y se lo someten a audiencia cautelar, el Ministerio Público acredita más de 30 elementos indiciarios, ¿no?, de autoría, ¿no?, por el delito de terrorismo en contra del ciudadano Camacho. Claro, y a partir de ahí es importante valorar los elementos técnico-procesales que se han exhibido en la audiencia cautelar, que todos hemos escuchado, se ha transmitido esa audiencia el pasado 29 de diciembre. Y esta es una excepción, solamente se dispone una detención preventiva, ¿no?, cuando la medida valorada por el juez cautelar es la medida extrema, ¿no? Es decir, que no hay otro camino y por ello considera que debe detenerse preventivamente al imputado, en este caso el ciudadano Camacho. Bueno, ¿cuáles son los riesgos que ha acreditado el Ministerio Público? Y esto es estrictamente procesal y tienen que ver justamente con las previsiones del procedimiento penal al respecto. Primero, ¿no?, respecto al domicilio, y de pronto aquí cuestionaremos, el señor Camacho vive en Santa Cruz, claro que vive en Santa Cruz, ¿no?, pero la forma, ¿no?, de acreditar, por ejemplo, un domicilio real, que esto es procedimental, ¿no? Cuando uno está en una audiencia cautelar tiene que pues demostrar al juez que su defendido, ¿no?, vive en determinado lugar, está acreditado por su documento de identidad, pero además por su registro. Bueno, ¿qué ha pasado en este caso del 234 numeral 1? ¿No? La Fiscalía ha demostrado que el señor Camacho tiene dos domicilios, ¿no?, uno registrado en Ceres y otro en SIGEP. Es decir, ¿dónde lo va a encontrar la Fiscalía? ¿No? ¿Lo va a encontrar en un domicilio o lo va a encontrar en el otro domicilio? Bueno, entonces, esto en términos estrictamente formales, ¿qué significa? Peligro de fuga. Podrá interpretarse la norma respecto, no, pero es el gobernador. Está bien que sea el gobernador, pero aquí estamos hablando de procedimientos. Procedimiento penal dice riesgo, peligro de fuga, 234, numeral 1. Pero además de aquello, ¿cuál es el arraigo natural del señor Camacho? 234, numeral 2, ¿no? Se ha acreditado, José Luis, que el ciudadano Camacho, ¿no?, visita, ¿no?, o tiene un flujo migratorio de cuando menos a 6 países: Brasil, Perú, España, Panamá y, curiosamente, los Estados Unidos, donde se van a refugiar, ¿no?, los criminales que le roban al país y que creen que estando en esa jurisdicción nunca van a volver a responder por sus delitos. Ah, qué casualidad. Bueno, puede ser una valoración estrictamente subjetiva, pero ¿en qué valoración procesal se puede identificar, por ejemplo, este riesgo procesal? Claro, este riesgo procesal nos certifica que tiene un flujo migratorio, ¿no?, dinámico. ¿Esto qué significa? Que no hay arraigo natural. Pero además, ¿no?, la reiteración del delito, cuando menos el Ministerio Público le ha exhibido al juez 5 procesos penales. No son antecedente judicial. Por supuesto que no tiene absolutamente nada que ver. Por supuesto que él goce de su presunción de inocencia, tiene que ejercer su debido proceso, pero la norma, la ley dispone, como uno de los riesgos procesales, 234, numeral 6, la actividad delictiva reiterada, ¿no? En un otro numeral, José Luis, 234, numeral 8. De igual modo, ¿no?, es acreditado justamente la concurrencia de riesgos procesales. Pero además exhibe el Ministerio Público 2 elementos más: el peligro de obstaculización, y allí acredita el 235, numeral 1, respecto a los actos investigativos que aún restan y que él puede justamente modificar, ¿no? Claro, porque recordarán todos que cuando el ciudadano Camacho llega a La Paz, se aloja en un hotel
de la zona sur, cuando se traslada hasta la Plaza Murillo e irrumpe en Palacio Quemado, pues lo hace en un vehículo policial, es decir, tiene acceso, ¿no?, a las instituciones de seguridad, con lo que él luego admite de manera pública, ¿no?, en los términos coloquiales que él refiere, él cierra con los militares, ¿no? Bueno, y un último elemento estrictamente también procesal 235, numeral 2, respecto al peligro de obstaculización. Entonces, si nosotros vamos a abordar el debate estrictamente procesal, entonces habrá que considerar, ¿no?, también los elementos temporales, provisionales de riesgos procesales que la Fiscalía funda en su imputación y que logran un convencimiento del juez y el juez dispone esta medida extrema. Ahora bien, y para cerrar, José Luis, esta primera parte. ¿Qué ocurre en Santa Cruz? ¿Qué va a ocurrir en Santa Cruz? En este momento, 10 días ya son de impedimento temporal de funciones, inasistencia al trabajo, ¿no?, que no está trabajando el ciudadano Camacho, y seguramente se cuestionarán, ¿cobrará su sueldo? ¿Seguirá cobrando su sueldo? Uno dirá, tiene todo el derecho a laborar. Claro, pero si no trabaja, no mueve un dedo por la gobernación de Santa Cruz. Pero ha firmado papeles, dicen, ¿no? Bueno, si se supedita el criterio de gobernabilidad, ¿no?, de gobernanza a firma de papeles, es faltarle el respeto a ese pueblo que lo ha elegido. Pero yo voy a plantear, ¿no?, la antítesis del vacío de poder. ¿Qué dicen quienes defienden el vacío de poder en noviembre de 2019? Y dicen, claro, como renunció el primero, no había el segundo, tampoco la tercera ni el cuarto en la línea de poder de la sucesión presidencial. Entonces hubo vacío de poder y una representante de la minoría legislativa se autoproclama en el poder, quebrantando el orden constitucional en el país y aplicando una sucesión ilegal. Vacío de poder, y defienden la tesis del vacío de poder. Bueno, en este momento en Santa Cruz no hay gobernador, el vicegobernador rehúye a sus deberes, ¿no?, y el presidente de la Asamblea Legislativa dice, yo no sé nada, no hay quien ocupe el cargo, y se inventan un ficticio jurídico, la figura de la vacancia. No existe en el estatuto la figura de la vacancia, la Constitución peruana tiene la figura de la vacancia al respecto, el estatuto autonómico habla de suplencia gubernamental. Bueno, vamos a la antítesis del vacío de poder. Entonces, una asambleísta indígena de la bancada minoritaria, que le llame al comandante departamental de la policía, que lo llame al comandante de la 8ª División del Ejército, cierre con el comandante del Colegio Militar de la Fuerza Aérea y además lo adjunte al comandante del Distrito Naval más cercano de la Armada Boliviana. ¿Para qué? Para irse a la gobernación, ingresar por la avenida Omar Chávez y tomar la gobernación y autoproclamarse en el poder como gobernadora, ¿no? ¿Es legal? ¿Es constitucional? Bueno, si quienes defienden la tesis del vacío de poder de noviembre del 2019 tienen esa consideración, bueno, entonces aperturemos esta posibilidad. Tenemos que ser muy claros en la interpretación de la ley, en la interpretación de la Constitución. Somos un Estado plurinacional, unitario y con autonomías, y el mandato del Estatuto Autonómico, de la norma constitucional, tiene que prevalecer por encima de cualquier interés de mezquindad política. Muy bien, vamos a desarrollar una brevísima nueva ronda, segunda ronda en este primer punto, por favor. Seguramente existen ya algunos elementos, algunas puntualizaciones. Con este añadido, ya se ha registrado una primera víctima de todos estos últimos conflictos. Se está mencionando que el señor Erwin Chávez, ciudadano quien a raíz del impacto dice, perdió el ojo y sufrió severos daños, ha fallecido, y obviamente se convertiría en la primera víctima de este último conflicto a inicios del mes de enero, en una movilización precisamente en Santa Cruz. Lo están considerando como una especie de héroe al señor Erwin Chávez. Con este elemento adicional, ¿qué aspectos se pueden destacar para ir cerrando brevemente, doctor Carlos Bert? Sí, a ver, brevemente, en la primera intervención aludí al hecho de que hay un componente político y un componente jurídico. En lo político resta señalar que el rol de Camacho, como una de las 3 cabezas que condujeron el paro de los 36 días, molestó, irritó al gobierno, y la
respuesta inmediata fue su detención y la forma como lo hicieron, ¿no? Poniendo en riesgo la tranquilidad del país que se había conseguido con mucha dificultad. Hay que añadir como otro elemento político que puede ser la explicación de por qué el gobierno decide actuar tan pronto, ¿no? El tema es la prontitud. ¿Por qué decide actuar? Responde, al parecer, a los conflictos internos en el MAS. Lo que estaba sucediendo hasta antes de la detención o la ejecución del mandamiento de aprehensión en contra del ciudadano Luis Fernando Camacho, era que la corriente radical del MAS, encabezada por Evo Morales, estaba cuestionando a la corriente renovadora, entre comillas, encabezada por Arce Catacora y por David Choquehuanca, estaba acusándoles de haber pactado con la derecha y naturalmente con Luis Fernando Camacho. Y con ese discurso en la lucha interna parecía que Evo Morales sumaba fuerzas, ganaba simpatía al interior de su organización en esta disputa. Y vino la respuesta. Detuvieron a Luis Fernando Camacho. ¿Qué ha sucedido? Manifiestamente, la fracción de Evo Morales se quedó sin discurso. Después de la detención de Camacho, ya Evo Morales habla de otras cosas, ¿no? Ya se ha visto obligado a decir que le quieren envenenar, no sé qué cosas, ¿no? La vieja técnica cubana, ¿no? A Fidel Castro, según la organización política cubana, a Fidel Castro han intentado asesinarlo centenares de veces. Pero bueno, entonces ese es el otro elemento político. Ahora, lo que hay que pensar es ¿cómo se sale de esto? Ese es el tema. Más todavía con este elemento que yo no lo conocía, la noticia de que existe ya una primera víctima, ¿no? Bueno, aquí vamos a ver si la fuerza política del MAS es consecuente con su discurso, ¿no? Que tiene el respaldo ahora del informe del GIEI. O sea, las víctimas de Sacaba y Sencata, el ejercicio del derecho a la protesta, los excesos que cometen no importa, tienen derecho a protestar, el Estado reacciona, se producen las víctimas y el Estado tiene que indemnizar. Bueno, aquí es exactamente lo mismo, no solo con el señor Chávez, sino con varias personas heridas. Hay otro muchacho que ha perdido el ojo, etcétera. Vamos a ver si son coherentes o el discurso esa narrativa solo sirve cuando se trata de sus bases electorales o sus militantes. Bien, eso es lo político. ¿Cómo se sale de esto? A ver, Israel ha hecho una recopilación rápida del posicionamiento del Ministerio Público que yo francamente no he hecho el seguimiento porque eso es tarea de los abogados del señor Camacho, pues no, nosotros no podemos hacer esta función y no hay tiempo para ocuparse de esto, pero simplemente voy a traducir lo que seguramente está pensando la mayoría de la población o quienes nos escuchan. Decir que Camacho puede fugar porque no tiene solo un domicilio, sino dos domicilios, por favor. No es ese el sentido del artículo 234. El 234 dice que el imputado no tenga domicilio o residencia habitual, ni familia, negocios o trabajos asentados. Por favor, si con ese argumento el Ministerio Público ha conseguido la detención preventiva, refuerza mi punto de vista. Yo no tengo ninguna coincidencia política, ideológica con el señor Camacho, pero la violación de sus derechos
es una amenaza a mis derechos y a los derechos de toda la población. Con razonamientos como los que ha reproducido Israel, las cárceles bolivianas están llenas de ciudadanos. El 80% de los detenidos son preventivos, no tienen sentencia por este tipo de razonamientos. Basta de esto. ¿Cómo vamos a continuar con esto? Decir que el señor Camacho tiene actividades delictivas reiteradas, por favor, o sea, tiene un prontuario el señor Camacho, sería bueno que lo publiquen, y si tiene un prontuario delictivo, ¿cómo es que le han permitido ser candidato y estaba de gobernador? O sea, no, por favor, no podemos disminuir, deteriorar tanto nuestra concepción de la justicia y la justicia misma en el país. Flujo migratorio, e Israel dice curiosamente viaja a Estados Unidos. Oiga, ¿cuál es el delito? ¿Cuál es el problema de ir a Estados Unidos? Tendríamos que decir lo mismo. Oiga, Evo Morales curiosamente y Arce Catacora curiosamente viajan a Cuba, viajan a Venezuela, a Nicaragua. Entonces se entiende lo que está, por favor. O sea, no, ya basta. Este problema hay que agarrarlo con claridad. Bien, si quitamos todo esto, comienza a visualizarse la solución. ¿Cómo se saca a la región, a Santa Cruz del problema, pero también al conjunto del país? Ya el día martes se han producido marchas, no importa quién los organiza, se han producido marchas en las 9 capitales y en algunas provincias. Coincido pues con Israel que el derecho a la protesta está consagrado en la Constitución y que lo que ha sucedido en La Paz el día martes es comisión de delitos. Han agredido no solo a la marcha principal, que fue en la zona sur de La Paz, de San Miguel a la calle 8, sino también a la otra pequeña manifestación en la Plaza Avaroa. Pero agresiones evidentes, donde no había policía. No apareció la policía. Quizás hasta mejor, ¿no? Pero debían estar presentes, porque la policía en los eventos anteriores aparecía para gasificar a los críticos al gobierno y proteger a los grupos de choque del MAS. Entonces, todo esto está mal, está descompuesto. Bien, ¿qué se hace entonces? ¿Cómo se sale de esto? Si han habido excesos, si por razones políticas decidieron en ese momento y en la forma como lo hicieron detener al señor Camacho y quieren salir de este problema, el gobierno debe generar un espacio de concertación en función de corregir los errores, los excesos y aplicar las medidas cautelares señaladas en el procedimiento. Si el criterio es que el señor Camacho no tiene 2 domicilios, oblíguenla a estar en un solo domicilio, pues ya, está prohibido ir al otro para saber dónde lo van a ubicar. Trabajo tiene, es gobernador. Si hay peligro de fuga porque viaja, listo, arráiguenlo, no puede volver a salir de Bolivia. Y si todavía dudan de que algo va a pasar, pónganle pues el identificador electrónico, ¿no? El brazalete en el pie o donde sea, para que no salga de Santa Cruz. En fin, hay otras medidas, y de ese modo entonces puede retornar la normalidad y la paz a Santa Cruz y al conjunto del país. Y finalmente, yo coincido también, en Santa Cruz no hay vacío de poder. El estatuto es clarísimo. El estatuto en el artículo 25, que Roberto ha tenido la gentileza de leer, es clarísimo. En ausencia temporal
o definitiva incluso del gobernador, asume el vicegobernador, elegido en ánfora también. ¿Por qué no está asumiendo el vicegobernador? Para eso hay que acercarse a también un elemento político y un elemento jurídico. Políticamente, lo que está sucediendo es una disputa simbólica de la gobernación, ¿no? Y cuando un país, una región, un sistema político se deja conducir a un escenario tan simbólico, de decir quién es el gobernador, como si con ese elemento se estuviera resolviendo el tema de fondo, pero eso está sucediendo. Y se agrava por la intervención del ministro de Justicia, que amenaza con que lo va a procesar al vicegobernador. El gobierno del nivel central no tiene nada que hacer, ni el ministro de Justicia, ni el presidente, ni ninguno de estos funcionarios no tiene nada que hacer en el gobierno departamental. Bien, hay que quitar eso. La solución está en el estatuto autonómico. Deben dejar la disputa simbólica. Ya Roberto ha mostrado que el gobernador sigue siendo Camacho mientras no sea condenado y pierda el mandato. Hay un elemento administrativo. No va a poder el señor Camacho gobernar desde el penal. Tienen que firmar cheques, tienen que firmar contratos, resoluciones, leyes, o sea, todo eso van a traer. Supuestamente lo está haciendo. Sí, una resolución como muestra han traído, pero la cantidad de cheques que se firma, etcétera, no va a poder. Le van a hacer daño administrativo a la gobernación de Santa Cruz. Basta de eso. En este tema puede intervenir la Contraloría y tener derivaciones, responsabilidades, etcétera, etcétera. Y finalmente, en este marco, encontrada la vía política, la solución política debe tener un procesamiento judicial, porque ya está judicializado. No puede ni el presidente, ni el ministro, ni ningún funcionario, ni ninguna reunión decir, bueno, hay que soltar al señor Camacho y ya los jueces lo sueltan. No, tiene que ser procesado judicialmente. Solo así podremos salir de este tema. Muy bien. ¿Qué dice don Roberto de la Cruz? Rápidamente para ir cerrando este primer punto, por favor, brevemente. La sustitución de Camacho, así como coincide don Carlos, sí debe producirse debido a que el gobernador por el momento permanece ausente y estará ausente de acuerdo a la resolución de detención preventiva determinado por el juez de la causa durante 4 meses de sus oficinas de la gobernación. Aunque su detención preventiva podría ampliarse debido a que en las últimas horas ya hay intenciones de ampliar el delito de cohecho pasivo e inclusive de delito de seducción de tropas, etcétera, etcétera. Y esto tranquilamente con otra medida similar podría ampliarse a más tiempo su detención preventiva. En este caso debe aplicarse la norma, ¿no? Su propio estatuto. Si no, ¿para qué tenemos las normas en el país? Camacho y sus seguidores deben entender y deben dejar de lado esa angurria de poder. No, yo soy gobernador y yo tengo que ser yo, así como el señor Evo Morales. Y dejar que asuma, señor Aguilera, asuma el mando de la gobernación. Porque, ojo, en caso de no asumir, José Luis y colegas abogados, podría incurrir en un delito penal, inclusive de incumplimiento de deberes. ¿Eso quiere? No creo que quieran incurrir en este delito y por tanto están obligados a asumir
a la aplicación de su estatuto autonómico. A ver, en las últimas horas, con esta posición, José Luis, inclusive un comunicador o un opinólogo de Santa Cruz, inclusive coincide, ¿no? Carlos Valverde, decía que no les puede tomar como a tontos y manipular a los cruceños porque hay ausencia del gobernador Fernando Camacho y debe ser sustituido, ocupado provisionalmente por otro. Yo creo que hasta los propios cruceños en este momento están pidiendo ese extremo. En algo que coincido también con Carlos es, a nuestro juicio, para el ciudadano de a pie, sí, en este último conflicto se han registrado excesos. Algunos excesos que desde todo punto de vista es condenable desde las bases sociales. En el alto, a mí me llaman, compañero Roberto, esos policías en este conflicto flechando alumbrados públicos, ¿qué es? ¿Es un acto delictivo o qué es eso? ¿Se ha aclarado? No, solamente se ha dicho que se va a investigar. ¿Hay resultados? Tampoco todavía no se conoce. Un uniformado quemando una motocicleta, ¿en dónde se ha visto eso? El policía es para luchar contra la delincuencia, no es para cometer actos delictivos. ¿Quién es? ¿Es policía o infiltrado? Tiene que investigarse, y el Ministerio Público, así como ha actuado con qué celeridad en la detención del señor Camacho por el acto delictivo que ha cometido, también esos infiltrados, o si son policías, también deben ser sancionados severamente. Asimismo, en estos últimos se ha observado el excesivo uso de agentes químicos, ¿no? Yo solamente observaba eso en escenas registrados en Venezuela, en Nicaragua, etcétera, pero hoy está pasando en nuestro país. Ya el ministro de Gobierno debe tener más cuidado con eso. No podemos al ciudadano que está al amparo de la Constitución Política del Estado, protestando, marchando, con un paro cívico, etcétera, no podemos reprimir de la fuerza como han reprimido. Y es condenable ese aspecto. Espero que ese aspecto, que es vulneración a los derechos constitucionales y a las garantías constitucionales, a los derechos humanos, sean corregidos en los próximos días. Que quiero establecer ese aspecto como posición. Muy bien, muchas gracias, don Roberto de la Cruz. Para cerrar este primer punto, Israel Quino. Muchas gracias, José Luis. Cuando interpretamos el derecho desde la teoría, ¿no?, nos alejamos de la pragmática, de la praxis jurídica, que se ven en tribunales, que se ven todos los días. Y el procedimiento penal pues aplica a todos. ¿Por qué no se va a aplicar a un gobernador? ¿Por qué no se va a aplicar a un ministro de Estado? ¿Por qué no se va a aplicar a un concejal o a un alcalde? ¿O tienen privilegios, tienen fueros de privilegio? ¿O son intocables, como otrora tiempo en la pactocracia del neoliberalismo? Eran pues absolutamente incuestionables en sus actos, ¿no? Tenían hasta inmunidad parlamentaria. Claro, acostumbrados a esa lógica, hoy es difícil pues, ¿no?, advertir el cambio. No hay inmunidad para nadie, ¿no?, sea ministro, sea gobernador, alcalde o concejal. Y la práctica del derecho, la práctica desde los tribunales de justicia, pues nos hacen saber que así se aplique un inciso de un artículo es la ley. Y la ley es para todos. Ese cuestionado artículo 234 del procedimiento penal respecto al domicilio, pues es una previsión que debieron asumir los defensores jurídicos del ciudadano Camacho, ¿no? Y decir, bueno, pues él vive allá y hay que aguantar. En absoluto. Aquí está la ley, aquí está el operador de justicia. Él interpreta, él administra y aplica la ley. O la va a aplicar porque se le ocurre tener una animadversión contra el imputado y solamente por esa razón aplica el rigor de la ley penal. No, están ahí el Estado constitucional de derecho y garantías, procedimiento penal, ¿no? Ahora, si se cuestiona, por ejemplo, de que tiene una salida a los Estados Unidos, claro, pues,
En Estados Unidos está Gonzalo Sánchez de Lozada. Tenemos un tratado de extradición desde el 93. ¿Cumple los Estados Unidos cuando refugia a los criminales que huyeron del país? En Estados Unidos está el ciudadano Murillo, recientemente condenado por delitos de lavado de activos y soborno. ¿Lo extraditará en estos procedimientos o lo expulsará? Por eso la cuestión a los Estados Unidos. Entonces no es pues solamente y de manera ligera interpretar, decir, bueno, entonces que no viaje. ¿Qué significa, no, que haya visitado 6 países en el procedimiento penal? Que ese flujo migratorio, ¿no?, tiene, ¿no?, una posibilidad factible de abandonar con facilidad el país, porque tiene varios pasaportes. ¿Qué se interpreta en la norma procesal penal? Esta posibilidad fluida de abandonar el país, riesgo de fuga, procedimiento penal, medidas cautelares. Claro, es la interpretación del juez, ¿no? O es que porque es gobernador tiene que viajar a cualquier parte del mundo y porque nadie tiene que decirle absolutamente nada, no se aplique la ley. ¿Por qué? Porque es el gobernador. En absoluto, la ley y la Constitución son absolutamente, pues, para todos. Ahora, la teoría de la reiteración delictiva, 234, numeral 6, justamente, ¿qué valora el juez? ¿Qué valora el Ministerio Público? Esta actitud de conducta delictiva en virtud a un acto concurrente que se traduce en un riesgo procesal. Bueno, entonces, si hay tantos riesgos procesales, ¿no?, que acredita la Fiscalía, porque es gobernador, no miremos el procedimiento penal y solamente enfoquémonos en el tema político. Claro, porque es gobernador, nos olvidaremos del procedimiento, en absoluto. Lo que sí me parece extremadamente temerario es decir, ¿no?, o plantear que el gobierno genere, ¿no?, una concertación y aplique el procedimiento para liberar al señor Camacho. Eso es realmente temerario. Se nos está diciendo que el Ejecutivo, ¿no?, se intrometa en el judicial, disponga de una medida judicial por encima de la ley y la Constitución, y así se resuelve el conflicto. ¿Qué conflicto? Entonces preocupémonos por los más de 16,000 privados de libertad. No puede una negociación política pues estar encima de la Constitución, encima de la ley. La norma es absolutamente para todos. Finalmente, José Luis, el ciudadano Camacho, ¿no?, en ese argumento de que se le vulneran derechos y garantías, hasta la fecha ha activado cuando menos 6 recursos judiciales, entre ellos 3 acciones de defensa en materia constitucional. ¿Qué significa eso? Está ejerciendo legal y legítimamente, ¿no?, el debido proceso. El debido proceso entendido como principio, derecho y garantía. Entonces está siendo pues defendido, asistido, permanentemente comunicado con sus abogados, pero además tiene derecho de pernocte, ¿no? Ni siquiera tiene una celda el ciudadano Camacho, ¿no? Él tiene un ambiente adecuado para su estadía. No está en celdas de aislamiento. No, tiene un ambiente adecuado, ¿no?, para él, donde tiene desde acceso a una aspirina hasta un electrocardiograma, ¿no? Hay que preguntarse si solo en Chonchocoro los más de 600 privados de libertad tienen ese privilegio, o los más de 16,000 privados de libertad en todo el país tienen derecho a pernocte con sus cónyuges, ¿no?, como lo tiene el señor Camacho. ¿Qué ocurre en la realidad procesal de todos los días en los juzgados? Pedir una noche de pernocte significa que el juez ordene que el sistema penitenciario autorice una vez al mes con suerte, ¿no? Pero el ciudadano Camacho tiene este tipo de privilegios. Entonces, entender, asumir, arguir vulneración a derechos y garantías en absoluto, ¿no? Y él pues no está por encima de la ley, sea gobernador, deje de serlo. La ley se aplica absolutamente para todos. Finalmente, José Luis, solamente un apunte respecto el vicegobernador de Santa Cruz. Por supuesto que debe asumir, pero si no lo hace, el destino procesal también penal del señor Aguilera es realmente también, le va a generar muchos problemas. Primero porque el proceso penal está a la vuelta de la esquina por incumplimiento de deberes. La pena no es alta, ¿no? Puede continuar procesado sin ejercer funciones y sin renunciar al cargo, pero se le va a activar una acción de cumplimiento en materia constitucional. ¿Esto qué es? Al servidor público que omite el deber de la Constitución y de la ley, en este caso del Estatuto, que está en el mismo rango jerárquico
básico de la Constitución, eso nos dice la primacía constitucional del 410, ha omitido. Y por orden judicial va a tener que cumplir ese deber. Si no cumple, el siguiente delito es incumplimiento de resoluciones de amparo constitucional, y eso sí tiene cárcel. Muy bien, vamos a irnos al segundo punto de diálogo en Panamericana, que tiene que ver con la situación en el Perú, las decisiones contra el expresidente Evo Morales. Hubo bastante polémica acerca de lo ocurrido, y algo que ha llamado la atención ayer en una conferencia de prensa, el canciller Rogelio Maita fue consultado sobre este tema, y él ha mencionado que prefería no comentar, se abstuvo de comentar sobre este tema, bajo el argumento de que Bolivia, en el ámbito de la diplomacia, no se inmiscuye en decisiones obviamente soberanas, son decisiones del vecino país, dejando muchas sueltas a muchas interpretaciones este criterio. Vamos a empezar con usted, doctor Carlos Bert. ¿Qué dice sobre lo que está ocurriendo? Cómo no, José Luis, aunque rápidamente quiero dejar en mesa dos temas, ¿no? Basta pues lo de Gonzalo Sánchez de Lozada, por favor, Carlos Sánchez Berzaín. El MAS está 17 años ya en el gobierno, en el poder, con un Estados Unidos que quiere resolver su situación y sus relaciones con Bolivia. No lo han traído hasta ahora. Basta de eso. Que el gobierno no puede intervenir en la justicia, pero si lo está haciendo hace 17 años. Lo que se plantea ahora es, este conflicto tiene una dimensión política y una judicial, jurídica. Tienen que encontrar concertación en lo político y operativizar en lo judicial. Más claro, agua. Bien, vamos al tema. A ver, para entender lo que está sucediendo en el Perú y ubicar la conducta de Evo Morales en ese contexto, otra vez es necesario prestar atención a factores políticos y a factores institucionales. Factores políticos, muy rápido. El señor Pedro Castillo gana las elecciones de 2021 con el 18.9% de los votos en la primera vuelta. O sea, no llega ni a 20%. La segunda fuerza, que era la de Keiko Fujimori, todavía menos, tenía 16%. En esas condiciones van a la segunda vuelta y Castillo triunfa con el 50.1% y Keiko Fujimori con 49.9%. La sociedad peruana quedó polarizada, tal como está sucediendo en Bolivia, en Venezuela, en Nicaragua. Otro elemento, resultado de la primera votación, donde, reitero, solo consiguió Castillo 18.9%, la organización política de Castillo, Perú Libre, tiene apenas 37 diputados en total de 130. El Congreso peruano es unicameral y tiene 130 diputados. Castillo sacó solo 37, que equivale al 28.5%, ni un tercio. Fuerza Popular, la de Fujimori, 23, Acción Popular, 17, y que la audiencia me escuche bien, otros 7 partidos, en realidad hay 10 partidos en el Congreso peruano, otros 7 partidos suman 53. La suma va a ser 130. Instalado Pedro Castillo en el gobierno, rápidamente pasaron a primer plano los vínculos de Perú Libre, que es la organización de Castillo, con resabios del periodo de la insurgencia peruana, entre 1980 y 2000. Estoy hablando de Sendero Luminoso y del MRTA. Militantes conocidos del antiguo Sendero Luminoso son parte de Perú Libre. Eso queda en evidencia. Segundo factor o segundo componente ya en el ejercicio del gobierno.
la figura del jefe, de la cabeza de Perú Libre, el señor Valdemar Cerrón. Él es hermano de un ex gobernador del departamento de Junín, Vladimir Cerrón, y ambos están siendo investigados por lavado de activos, lo que en Bolivia se llama legitimación de ganancias ilícitas. Castillo nombra funcionarios no idóneos en diferentes cargos. Tiene sucesivos y duros enfrentamientos con la prensa. Los precios de los combustibles comienzan a subir en el Perú y se desata una ola de inflación, lo que genera malestar, transportes, etcétera, etcétera. No puedo entrar a los detalles y termina Castillo con acusaciones sobre corrupción, empresas constructoras, etcétera. O sea, un gobierno que logra el poder con el 18% inicial y apenas 30 diputados de 130, 37 de 130, en esas condiciones, una deficiente gestión pública no podía sino entrar en un proceso de deterioro rápido. La imagen de Castillo se viene abajo y se generan condiciones para la intervención de los factores institucionales. Este es el segundo elemento, los factores institucionales. Vamos a ver cómo estos factores que voy a describir rápido han ocasionado que en el Perú se abra un periodo de inestabilidad política. En los últimos 6 años, 6 presidentes en el Perú. Consecuencia de esto, miren, como no puedo hacer citas constitucionales, simplemente hago la mención rápida. Lo que les voy a resumir se basa en los artículos 46, 99, 100, 103, 115, 117, 134 y 206 de la Constitución peruana. A ver, en base a estos artículos, el presidente del Perú puede disolver el Congreso solo en una circunstancia, cuando el Congreso censura o niega el voto de confianza 2 veces al Consejo de Ministros. Lo que pasa en el Perú es que es un régimen semiparlamentario. El Consejo de Ministros, lo que aquí se llama el gabinete, tiene un presidente, que no es el presidente de la República o del Estado. Tiene un presidente, es el presidente del Consejo de Ministros. Designado el Consejo y el presidente del Consejo, en los 30 días siguientes concurren al Congreso a explicar las políticas y piden el voto de confianza. Si en 2 oportunidades no le da el Congreso el voto de confianza, entonces el presidente puede disolver el Congreso, porque está impidiendo la gestión pública. Bien, no hay otra posibilidad. En sentido contrario, el Congreso tiene facultades para declarar vacante la presidencia con 2/3 de votos, y por lo que he mencionado, la composición del Congreso tiene la oposición los 2/3 de votos. Puede declarar la vacancia por incapacidad física o moral permanente, declarada por el Congreso. Ese es el artículo 113. Después de la posición de Castillo, habían ensayado 2 veces declarar vacante y no pudieron reunir los 2/3. Estaba en curso una tercera acción destinada, dirigida a la vacancia de la presidencia. El Congreso además puede destituir al presidente tras declararlo culpable y sancionarlo por los siguientes delitos. No son todos los que están, pero menciono 2 que tienen que ver con esta coyuntura. Traición a la patria y por disolver el Congreso, excepto obviamente el caso que he narrado.
Bien, el 6 de diciembre, ante la inminencia de la declaratoria de la vacancia, porque ya Castillo estaba procesado por corrupción, todo lo que he resumido antes, se venía la vacancia. Entonces, el 6 de diciembre, Castillo decide disolver el Congreso, violando la Constitución e incurriendo en la causal de destitución señalada en el artículo 134. Al día siguiente, el Congreso se reúne y destituye a Castillo. Ese es el origen del conflicto. Ha generado la designación de la vicepresidenta, que asuma el cargo de presidente, el rechazo a ella, las protestas del sur del Perú y la cantidad de muertos, estamos casi con 50 muertos. ¿Qué piden los movilizados? Que se adelanten las elecciones. Bien, la presidenta Boluarte en diciembre, el 26 de diciembre, envió el proyecto de ley. En el Perú tienen una modalidad para acortar estos mandatos. Además de un artículo que acorta el mandato, tienen que introducir en la Constitución una reforma que les permite hacer eso. Lo han hecho en 2 oportunidades antes. Bien, la presión hace que el Congreso, que no quería adelantar, finalmente lo adelanta. Aprueba el proyecto de ley de la señora Boluarte, pero como es reforma constitucional, según la regla de la reforma, se vota en dos periodos. Ya han votado una vez, está aprobado, y el Congreso comete un grave error, un gravísimo error político. El primer periodo tenía que concluir en diciembre. Lo han ampliado hasta marzo, y eso ha generado dudas. Eso es falta de transparencia, y la violencia se ha desatado. Bien, en este cuadro, en el que Castillo es el autor del conflicto, se inmiscuye Evo Morales y apunta a fortalecer la posición de Castillo, siendo el que violó la Constitución. Bueno, Evo Morales también violó la Constitución varias veces en Bolivia, así que le debe resultar familiar, ¿no es cierto? Bueno, y se inmiscuye en esto. Y termino con lo siguiente, porque esto sí es grave. Hasta ayer, hasta hace 2 días atrás, yo hacía la lectura solo migratoria. La decisión del Perú simplemente le impide a Evo Morales y a sus 8 colaboradores entrar al Perú, hasta ahí. Pero parece que puede ir más allá, y es grave. Está tomando cuerpo en el Perú la corriente, la idea de que los sucesos del sur peruano, de Puno, etcétera, tienen un contenido, alguien lo habrá manifestado, habrán incluido en su plataforma, no lo sé, porque no tenemos toda la información, tiene un contenido de separatismo, que Puno, el departamento de Puno y otros departamentos del sur quieren separarse de Perú, y entonces están identificando o queriendo identificar a Evo Morales como el autor de semejante hecho. Si esto materializa, la situación no solo para Evo Morales, para Bolivia, para el país, puede tornarse muy, muy delicada. Muy bien, muchas gracias a don Carlos Bert, don Roberto de la Cruz. Y quizá, por lo último mencionado por don Carlos Bert, quizá por eso no se ha pronunciado puntualmente el canciller ayer en esa conferencia de prensa. Sí, creo. A mi punto de vista, en asuntos internos de otro estado, en donde supuestamente uno de los ciudadanos bolivianos supuestamente implicado agravaría las relaciones internacionales de ambos países. Yo creo que no quiere incurrir en algún error de diplomacia el canciller. Yo creo que se debe a eso.
La República de Perú, compañeros, es un Estado soberano, de acuerdo a su constitución y leyes internas. Solo ellos pueden interpretarla, decidirla, pero de ninguna manera algún otro ciudadano extranjero, como así opinó el señor Evo Morales. Es cierto que los problemas sociales y económicos en Perú no es de ahora, sino data desde la colonia. Los que viven en la costa, por ejemplo, con su centro de Lima, Lima tiene 10 millones casi de habitantes, que representa a un 30% de la población peruana. Son considerados conservadores, que domina y manipula al resto del Perú. Eso es una realidad. Y la otra, los que viven en el sur Perú, como Puno, Juliaca, Arequipa, Moquegua, ya hasta Cusco, son aymaras y quechuas. Sumado a estos, a los que llaman serranos porque viven en la sierra del centro. Esa población masa del centro, incluido a Lima y a la cabeza de Lima, no está paralizando, no está en conflicto mayor en Perú, sino está el epicentro del conflicto en Perú es el sur de ese país. Es cierto que este conflicto data de hace décadas atrás, como hasta 2009 pasaba en nuestro país, donde los aymaras, quechuas, los indígenas no eran incluidos en la constitución política del Estado. Y en Perú también van por ese mismo ritmo. Quieren los aymaras del sur, los quechuas del sur y del Cusco ser sujetos de derecho en la constitución política del Estado. Y por eso aprovechan este momento, porque ellos hasta hace poco se sentían representados por el presidente Castillo. Y hoy efectivamente se sienten defraudados también porque su líder se ha corrompido. Creo que una familia entera se ha dedicado a cometer actos ilícitos de corrupción. Entonces, tampoco puede apoyar a su representante, que en aymara decimos luntatas catainao. Entonces, pero aprovechan este momento, por lo menos ya, llegar a cerrar al Congreso Nacional y aprovechar la coyuntura para que se lleve de una buena vez una asamblea constituyente en ese vecino del país. Y la pregunta es, el Congreso Nacional, que según su propia constitución dará ese lugar, dará oportunidad de hacer la reforma de la Constitución Política del Estado, está en entredicho. Esa es la pugna, la lucha, la pelea entre el norte conservador y el sur de indígenas y quechuas. Ahora, con relación al tema de los muertos, el gobierno Boluarte está cometiendo en estos momentos el mismo error que cometió Gonzalo Sánchez Lozada del 2003. Piensa que metiendo bala va a pacificar el país. No. La sangre llama a su sangre al mundo andino, José Luis. Cuanto más muerto cuentas, los indígenas pueden volver masivamente ya a rebelarse en Perú. Y si va a ir el gobierno con el mismo ritmo de querer poner el principio de la autoridad, matando, haciendo uso de la fuerza militar, podría terminar con consecuencias mucho más graves, como en 2013 en nuestro país. Frente a esa situación, ¿yo qué veo?
Primero, obviamente, los aymaras nos solidarizamos con los familiares de las víctimas de allá, pero también con la experiencia que ya tenemos de 2003, les sugerimos que pare la masacre, el uso excesivo de las Fuerzas Armadas en Perú y convoque a los referentes líderes regionales del sur, los movilizados, a buscar una solución. Si amerita hacer alguna reforma, ¿por qué tienen miedo? Porque los indígenas, aymaras y quechuas, hoy quieren ser sujetos de derecho de acuerdo a las normas internacionales de derecho internacional y no seguir siendo postergado como hoy están siendo postergados sus aspiraciones, sus reivindicaciones. Muy bien, muchas gracias, don Roberto de la Cruz. ¿Qué dice don Israel Quino para cerrar también este segundo punto de diálogo en Panamericano? Muchas gracias, José Luis. Solo un apunte final. Cuando no se tiene una empatía respecto a más de 60 muertos luego de la guerra del gas, es fácil decir, olvídense de Gonzalo Sánchez de Lozada. Soy un profesional alteño que nació en la Ciudad del Alto, trabaja en la Ciudad del Alto, creció, estudió en la Ciudad del Alto. Me voy a indignar siempre, porque estas más de 60 muertes todavía continúan en la impunidad. Y segundo, si uno tiene la certeza de afirmar que una persona, un partido, un gobernante maneja la justicia, que no es su competencia, dice pues la Constitución en el 108, deberes del ciudadano. Hay que denunciar. No son los micrófonos la instancia, es ahí está la fiscalía, ¿no? Y como profesionales del derecho, pues tenemos que asumir esa responsabilidad formal de denunciar lo que creemos que es delito. En el caso peruano, estimado José Luis, el conflicto emerge por un intento de autogolpe. Esta es una realidad. Esta realidad, pues, ha tenido en una decisión presidencial de anunciar, ¿no?, un discurso similar, y si cuando uno genera una lectura interpretativa, hasta gramatical, del discurso del señor Fujimori con el discurso del señor Castillo, son similares, ¿no? Entonces, el señor Castillo equivocó el camino. Quiso atentar al Estado peruano, vulnerando la constitución política del Estado, asumiendo que como jefe de Estado puede disponer a su voluntad, ¿no?, personal, discrecional, por encima de la ley. Y cuando intenta, ¿qué hace la institucionalidad democrática, ¿no? Desde el legislativo, por supuesto, no declaran su vacancia, pero un elemento que no hay que olvidar, ¿no?, y hay que resaltar contrariamente, el rol de la policía y las Fuerzas Armadas, porque si esas dos instituciones hubieran apoyado esa decisión inconstitucional, quizás hoy otro sería el destino peruano. Una pequeña referencia solamente de similitud con el caso boliviano. En Bolivia, cuando se autoproclama la señora Áñez en el poder, quebrantando el orden constitucional, las Fuerzas Armadas y la policía cogobiernan con la señora Áñez, ¿no?, quebrantando el orden constitucional, la constitución política del Estado, además de pedir la renuncia de su capitán general. Es decir, estas instituciones en Bolivia, ¿no?, pues se cuadran, ¿no?, a lo que la justicia, ya con prueba judicial, con la sentencia del pasado 10 de junio, nos demostró que la teoría política del golpe ya tiene prueba judicial. La teoría política del fraude no ha encontrado prueba judicial. En el caso peruano ha sido diferente. La policía, las Fuerzas Armadas le han dicho no al presidente. No puede cesar un Congreso porque representa al soberano. La representación popular del pueblo peruano está allí en la composición multipartidista inclusive. Entonces no puede un gobernante vulnerar la Constitución a ese nivel, y por eso, ¿no?, ese es su intento de autogolpe, de cerrar uno de los poderes del Estado para quedarse en el poder y convocar a un proceso constituyente. Allí nace, ¿no?, la consigna, la demanda, ¿no?, el escenario político del debate de convocar a un proceso constituyente. Yo entiendo que en ese contexto,
el expresidente Evo Morales se ha pronunciado en razón de la experiencia boliviana, ¿no?, de la Asamblea Constituyente, que no ha sido de las más efectivas en razón de los candados democráticos, por ejemplo, de los 2/3. Un año esos constituyentes pues han ganado un salario, ¿no?, sin trabajar. Un año esos constituyentes han pues puesto en el debate un reglamento y no han trabajado, han cobrado un salario sin mover un dedo, ¿no? Además de pintarse los dorsos con un marcador, de decir 2/3, no han hecho otra cosa esos constituyentes el año 2006. Pero cuando ya se efectiviza el proceso constituyente, redactan una constitución con sus matices, inclusive con un ficticio jurídico que se inventan en octubre del 2008, el proceso de adecuación constitucional, le han llamado así, que estaba fuera del proceso constituyente. Bueno, este texto ya se aprobó, amén de lo que ocurrió en las negociaciones legislativas y extralegislativas del 2008. Pues tenemos un texto constitucional, efecto de un proceso constituyente que ha sido rechazado no en el hermano pueblo por el hermano pueblo chileno, no, porque la Convención Constituyente elabora un documento y el pueblo le dice no. Aprobado el 2008 en el Ecuador, aprobado el 2009 en Bolivia. Entonces existe ya una corriente del neoconstitucionalismo latinoamericano que genera pues esta reingeniería de los estados, ¿no? Y ese es el debate que se genera en el Perú. Claro, cuando las naciones y pueblo indígena originarios tienen elementos de referencia constitucional entre los países vecinos, pues van a demandar aquello. ¿Cuál es el camino natural de la demanda de los sectores sociales sindicalizados de las naciones indígenas, inclusive, ¿no?, todos los sectores, obreros, por supuesto? Procesos constituyentes, asamblea constituyente. Bueno, una declaración probablemente interpretada del vecino país a raíz de lo que haya generado en el debate el expresidente Morales. Se han dispuesto medidas administrativas y legales justamente por la ley de migraciones en el caso del Perú, sobre lo que ocurrió con el señor Evo Morales y un grupo de representantes que lo acompañaban. Sin embargo, José Luis, el abogado Ronald Atencio Sotomayor acaba de formalizar una demanda de habeas corpus, ¿no?, en favor del expresidente Evo Morales, ¿no?, justamente demandando la ilegalidad de la restricción migratoria a estos ciudadanos. Pero un apunte importante para entender, ¿no?, si es que se generaría, porque en las últimas horas también se ha conocido que la Fiscalía habría admitido un caso, una causa penal en el Perú, ¿no? Hay que entender que se la admite porque uno de los legisladores, el congresista Montoya, ¿no?, presenta esta denuncia en contra un ex prefecto, un ex gobernador, ¿no?, de Puno, y contra otros 3 correligionarios de él. Ahí se admite la causa, ¿no?, en el caso de esta autoridad peruana. Pero el delito denunciado, ¿no?, si se quiere mirar más allá, si se quiere involucrar al expresidente Evo Morales, ¿cuál es? El dispuesto en el 325 del Código Penal peruano, que dispone, ¿no?, y tipifica más bien el atentado contra la integridad nacional, y tiene una condición objetiva de punibilidad de este delito. Dice: el que practica un acto dirigido a someter a la República. No hemos escuchado, por lo menos en el país, que se registre un acto de sometimiento a la República peruana que haya convocado, ¿no?, públicamente y alzado de armas el señor Evo Morales. La segunda condición: ya sea en todo el territorio o en parte, ¿no?, justamente en la región sur que hacían referencia hace unos minutos, tampoco ha ocurrido esto. El elemento justamente ahí la causal, ¿no?, la causal del delito. ¿Cuál es la consecuencia a partir de la materialización de esta acción? La dominación extranjera, ¿no?, o hacer independiente a una parte de la misma. Es decir, si acaso, ¿no?, en el vecino país peruano, el expresidente Morales o alguno de sus acompañantes justamente han sometido a dominio para sí el territorio peruano, ¿no? Y yo planteo estas observaciones procesales porque no hay elementos de juzgamiento contra el expresidente Evo Morales por esas acciones. Brevemente, ¿por qué no se pronuncia el canciller sobre el asunto? Canciller boliviano.
Yo creo que los actos que tengan que ver la representación oficial del Estado, allí es responsable el Estado boliviano. Si no, el canciller y el Ministerio de Relaciones Exteriores debería pronunciarse por todos los actos que realizan los connacionales en el extranjero. Estamos hablando de un expresidente boliviano. Sí, pero no lo hace en funciones diplomáticas, José Luis. Lo hace en su condición de dirigente sindical. Muy bien. Vamos a irnos al último punto de diálogo en Panamericana, y por la premura del tiempo, por lo menos a utilizar a los 3 minutos por participación. Esto tiene que ver con agresiones a periodistas, denuncias de vulneraciones a la libertad de prensa, que de alguna forma se ha visto también matizado con nuevos elementos a propósito de la movilización del pasado martes 10 de enero, pero no es el único día. Permanentemente existen agresiones a la prensa, permanentemente existen ataques dirigidos ya bastante notorios a los trabajadores de la prensa, de parte no solamente de sectores en conflicto. Se ha identificado, lo han dicho los dirigentes del sector, de algunos grupos de choque del oficialismo, de la propia policía. Hay material audiovisual que puede constatar aquello. ¿Qué es lo que estará ocurriendo? Le damos la palabra al doctor Carlos Bert. Adelante. En efecto, es de conocimiento generalizado, público, que las agresiones a los trabajadores de la prensa se vienen repitiendo varios años atrás. Y lo que es llamativo también, no solo de un lado, de ambos lados o de todos lados, ¿no? Los trabajadores de la prensa son hostigados. Pero también es evidente que en La Paz, en el día martes, la agresión fue muy importante, ¿no? Hay hasta una columna, no sé si la persona que firma esa columna, que narra cómo hace seguimiento a una de las fracciones masistas que cercaron a la marcha ciudadana, y fue objeto de agresión, de intimidación, de golpes, lo que sucedió con los otros trabajadores, pero también en Cochabamba, también en Santa Cruz. Bueno, lo que está pasando en Bolivia, para decirlo brevemente, es que la calidad de la democracia boliviana está perdiendo niveles, y todos sabemos que la democracia deja de tener valor si se agreden el derecho a la protesta, el ejercicio libre del derecho a la protesta, el pluralismo político, que es la esencia de la democracia, y esta deja de existir si no funciona una prensa libre e independiente. Y las tres cosas están aconteciendo en el país. Por eso es que no es un fenómeno aislado, y Bolivia cada vez más se está pareciendo a Venezuela y Nicaragua. Y en estos últimos días, lo de Nicaragua parece estar más cerca, ¿no? Porque se están eliminando a los posibles competidores políticos del gobierno, y no es solo el caso del señor Camacho. El alcalde de Santa Cruz, que ha sido mencionado antes, el alcalde de Cochabamba, están bajo amenazas judiciales y están controlados por el gobierno. Los monitorean y les hacen decir lo que les parezca conveniente. El alcalde de La Paz tiene 20 y tantos procesos. Bueno, todas las autoridades que son opositoras están atosigados de juicios, y lamentablemente lo de la prensa es un eslabón más de este escenario que asemeja a Bolivia a lo que sucede y ha sucedido en Nicaragua. Muy bien, muchas gracias, don Carlos Bert. Don Roberto de la Cruz, en este último punto, vinculado también hace algunos años al ejercicio periodístico. José Luis, el trabajo del periodismo en los últimos años, en los gobiernos totalitarios como en Nicaragua, Venezuela, Corea del Norte, entre otros,
es siempre y de alto riesgo vulnerado sus derechos, en donde el poder no tolera que sean publicados sus acciones delictivas de agresión, corrupción, que practican el prebendalismo y la coerción a todas esas informaciones. La población por eso dice, si a los periodistas no respetan, si a los periodistas golpean, ¿qué puede pasar con nosotros? Y a partir de estos actos ya empieza inclusive en los medios de comunicación como una especie de autocensura. Este tipo de escenas, como las que se ha visto en los últimos conflictos en Bolivia, no deben repetirse, José Luis. No puede volver a pasar. En gobiernos de Evo Morales sí hemos observado agresiones, inclusive amenazas de cierre de los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Pero ahora no estamos en el gobierno de Evo Morales, sino estamos con otro gobierno. Pero que intentemos seguir continuando esa situación, no. Yo creo que es un error intentar de continuar el libreto dejado por señor Evo Morales. La libertad de expresión es un derecho fundamental, un derecho humano, señalado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que la nueva Constitución Política del Estado actual también establece eso, que los bolivianos tenemos derecho a expresar y difundir libremente pensamientos y opiniones por cualquier medio de comunicación, así sea de forma oral, escrita y visual, individual o colectivo. Como dice el autor Voltaire, no comparto lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Y para mí, José Luis, esa es la verdadera esencia de la libertad de expresión. Ucampej Saña Muntua, José Luis, gobiernos dictadores que tienen que tener chamampique, amnaqapki ukamarkana kanja, hay ukam jamao bolivian jmaca o janeja, prensas atamirina caroja, arunak amuktayan monapj, chamampique yuptañ monjapj, munaña kaparjam amnaqay monapj. Ukaja, haniwalikiti. Tunka pusini mara, Evo Morales, hayupau kam amna kawayan chamampi kupaki haqin monana. Chak uka am taweja, hane ukam utikaspati hilanaka kurakanaka. Hiwasaka 2003, pawanaka kim samaranaka, neoliberal sukanaka abstanua. Chak uka amuyunaka, hane wasata tampi kut ankaspati hilanaka kurakanaka. Ukatua parhat jañasa. Por eso quiero pedir al gobierno de Arce Catacora, creo que ya dejó de escuchar. Creo que dejé de escuchar a Evo Morales. Creo que dejaron de escuchar el gobierno a Quintana, a Romero y particularmente a Arce Catacora. Pero también que se olviden esos viejos métodos de Evo Morales. Y si es así, paulatinamente puede ir mejorando, democratizando día que pasa y hacer finalmente terminar con un pacto social. No queremos nosotros mirarnos, José Luis, más occidente con el oriente. No queremos odiarnos campo y ciudad. De una buena vez queremos un pacto social y a partir de eso trabajar para efectivamente reactivar la producción nacional. Si no, puede pasar a la historia también negra, así como ha pasado el gobierno de Evo Morales. Muy bien, muchas gracias, don Roberto de la Cruz. Solamente pequeñito en la traducción alemana, que él mismo lo ha realizado, pero decía, no se puede gobernar a la fuerza, ¿no es cierto? Ha recordado los 14 años del gobierno del expresidente Evo Morales, al igual de lo que ha ocurrido en el 2003, tampoco pueden suceder de esa forma, ¿no es cierto? Eso es lo que mencionaba don Roberto de la Cruz en la Aymara para nuestros oyentes de todo el país. Don Israel Quino, para finalizar. Gracias, José Luis. Otra de mis pasiones, además del derecho, ha sido el periodismo, la comunicación, y lo he ejercido desde muy joven, precisamente incursionando en el periodismo en la Guerra del Gas, 2013, en la ciudad del Alto, donde yo vivía. Y es impermisible en este tiempo donde el periodismo es no solamente un derecho, es una garantía democrática. Y a partir de ahí
pues el Estado y su institucionalidad debe garantizar ese ejercicio. ¿Por qué la Fiscalía espera una denuncia? ¿Por qué se le dice a la comunidad de colegas periodistas, denuncien, muestren sus pruebas, presenten las imágenes? ¿Por qué no se le garantiza el derecho de la libertad de prensa a los periodistas y les exigen pruebas? Dice la Constitución, una de las instituciones de defensa de los intereses de la sociedad es el Ministerio Público. Y el procedimiento penal, la ley orgánica del Ministerio Público, que establece al respecto ante la comisión de ilícitos, la apertura pues de oficio. No necesita siquiera denunciante el Ministerio Público para aperturar de oficio la investigación de estos hechos. Esas personas, esos grupos violentos que agreden a periodistas en el ejercicio, ¿no?, por ejemplo, de la cobertura diaria que se tiene, tienen que ser identificados. ¿Por qué se está generando extremo formalismo en aperturar una acción penal cuando la Fiscalía lo puede hacer de oficio? Y justamente sin la necesidad inclusive, ¿no?, de la denuncia de la víctima. Es pues su deber, la Constitución le ordena que haga esto, y es lamentable que en algunos casos, ¿no?, se genere o celeridad procesal o retardación de justicia. Y justamente yo me identifico y expreso mi solidaridad a las compañeras y compañeros que han sido agredidos, ¿no?, en la cobertura periodística de los últimos sucesos, no solamente en la ciudad de La Paz, sino en el interior del país, o aquellos inclusive que han estado en riesgo, ¿no?, ante la cobertura de estos conflictos, inclusive en la ciudad de Santa Cruz. El Estado tiene que ser garantista de los derechos del ejercicio periodístico, los derechos a la comunicación, a la información. 8 derechos, una cláusula de conciencia, no puede quedarse en el papel. Tiene que garantizarse la libertad de prensa. Muy bien, muchas gracias. De esta manera, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Agradecemos a nuestros amables oyentes de este fin de semana, al investigador, al doctor Carlos Bert, también al abogado constitucionalista Israel Quino, y también a Roberto de la Cruz, también de profesión abogado, exdirigente de la Central Obrera Regional de El Alto. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.